Sí, aquí va. Buenas noches, ¿cómo están, chicos? Hola, Bien. hola, buenas Buenas noches. noches. Bueno, vamos a hacer una indagación. Hoy creo que interesante este mes que está de miedo, de peligro, de... ¡Ay, cuánta cosa, ¿verdad? Vamos a ver qué sale, ¿vale? La Ujú. risa que les da. Ok, ahí no se vayan a asustar, pero a ver qué sale. Ok. Nico, quiero que vayas a la parte más emocional de estos seres, tanto físicos como energéticos, que se presentan muchas veces en nuestra vida y se han presentado en nuestra historia y se siguen presentando hoy día. Fede, quiero que vayas a la parte sutil de estas personas, cómo huelen, cómo atrapan, cómo llegan a sus víctimas. Y Margarita, vamos a la parte esotérica de todas estas formas de vida y vamos a buscar vampiros, tanto energéticos como físicos. Y voy a contar de 3 a 1. 3, 2, 1. Nicolás. Tengo la sensación de estar experimentando muchas emociones, Ujú, pero hay algo curioso. ujú. Es como si solamente de la emoción yo pudiera experimentar los bordes o los perímetros, pero es como si la emoción en sí no tiene volumen, no tiene interior. Entonces tengo una amplia rama, como tengo felicidad, tengo, pero así nada más como los puros bordes y luego hay una sensación como muy grande como de soledad, pero igual son los puros bordes. Ninguna emoción entra en profundidad. Es como si todas fueran solamente costras. Ok, observa por qué no se puede entrar en esta profundidad emocional. ¿Qué hace falta o qué sobra en este sentido? Fede, Lo primero que siento como una sensación de estos seres es como si las papilas gustativas se activan muy rápido y son muy sensibles. Percibo como los dos laterales de la lengua salivan mucho y cómo toda la boca se va haciendo agua a medida que van sintiendo determinados aromas. Sí percibo que sienten mucho a todas las personas a través de su genitalidad, de la secreción de flujos que salen por los genitales. Siento como ellos saborean algo dulce en la boca, solo de sentir el aroma y estos seres, ellos es como que tienen una forma de camuflaje en la que nosotros no percibimos su olor. Ellos sí perciben todos nuestros aromas físicos, pero lo que más le llama la atención es ese punto genital. o sea, nuestro punto genital en estos desechos, tanto vaginales como en el pene, em, tienen desechos constantes, vamos a decirlo así, y tienen un olor específico. ¿Qué olor es el que más los atrae en este sentido genital? Margarita. Bueno, hay una primera imagen donde veo cómo se abre un portal y entran seres.
Después empiezo a verlos a ellos en línea y hay un espejo, hay un ser, un espejo cuadrado, después otro ser, otro espejo cuadrado, y ellos se ven o no se ven reflejados en este espejo, pero lo que refleja el espejo es un portal y este portal va llevando a un espacio físico, un espacio um, que es muy parecido a una casa, son espacios muy cotidianos, pero el acceso siempre se da por unas escaleras. Y cuando observo al lado izquierdo hay una gran biblioteca y en esta gran biblioteca hay un señor, como un señor ya mayor, vestido muy elegante. Entran ellos a una biblioteca, pero es enorme. Esto es un espacio muy grande porque las bibliotecas son de piso techo y ellos están sentados en juntas directivas, viven experiencias camuflados, estos como hombres. Ujú. Hombres ya vestidos, hombres como elegantes que pertenecen a como unas sociedades, a unos grupos muy selectos. Y cuando conecto con las mujeres vampiro hay otra energía diferente. Ujú. Se rompe este espacio y aquí este espacio que se ve donde se ve la mujer, se ven espacios que son muy conectados con los abismos, espacios que van hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y que tienen como la sensación como es tan oscuro, parecieran como, ¿qué puedo decir yo? Como mazmorras, como espacios donde las mujeres están ahí, todas reunidas, pero no se mezclan entre ellos. Cada uno está en su lugar, cada uno está como en un plano dimensional muy diferente y cada uno está viviendo en la tierra experiencias diferentes. Ok, ok. Vamos a ver cuál es la diferencia de el trabajo, por decirlo así, aquí en la tierra, tanto de los hombres como las mujeres, y se casan entre ellos, cómo son sus relaciones físicas en esta tierra y cómo son las criaturas que engendran estos seres. Mientras vamos ahí, Nicolás. Mira, Ira, Ujú, es como si las emociones en un cuerpo humano ujú, tuvieran como contenedores que las van de alguna forma alimentando a través de nuestra experiencia. Es como si fueran un círculo y en el borde del círculo hay como unas pequeñas raíces o pequeñas manitas o pequeñas líneas que se conectan como con el cuerpo de manera energética y van asimilando experiencia que las van como profundizando. Por ejemplo, alguna vivencia de la infancia que después se repite en la adolescencia, después en la etapa adulta, y de alguna forma la emoción va creciendo ujú, en el sentido de la experiencia que obtiene el cuerpo, pero en el caso de ellos, de los vampiros y la Sema, aunque existe la capacidad de llenar la emoción, sus bordes emocionales no tienen, energético, no tienen la capacidad de conectar con la experiencia del cuerpo físico y no ujú. profundizan emoción, no tienen la capacidad de crecer emocionalmente. Es como si tuvieran los espacios, mas sin embargo no los pueden llenar, Ok. Entonces, ellos no crecen en este sentido emocionalmente. están Entonces, estáticos. observa estos seres que, no sé, podrán encontrarse encarnados o no, cómo son sus relaciones con los humanos con los que ellos tienen contacto en su vida. Fede. Bueno, yo percibo exceso de hierro, Ira, y es Ok. como un aroma metálico el que ellos, como el que los ancla a esa atracción. Ujú, Sí percibo que hay, tanto energética como físicamente, vampiros que son conscientes y vampiros que son inconscientes de ser vampiros y que tienen la misma sed por ese aroma y por esa forma energética de pegarse a esta gente que tiene exceso de secreción de hierro o exceso de hierro en la sangre. Y percibo que los inconscientes son como canales ujú. de los vampiros conscientes. Ok. Solamente los metales, o sea, el hierro, o sea, por ejemplo,
el oro o esas cosas que manejamos nosotros en nuestro cuerpo no son atractivos para estos seres? No, es el hierro Ajá, y en menor medida el zinc me llega, ok. pero no es lo que más le atrae es el hierro. Ok, ¿qué es lo que genera en ellos el hierro tomado del humano? ¿Cómo va el hierro humano a vivirse en este ser cuando él lo absorbe o lo toma o lo roba o como quiera que lo tome? Margarita. Bueno, yo aquí veo, hay dos situaciones que estoy viendo en este momento. Ujú, Cuando vemos aquí a las mujeres también están conectadas con, con mucha información, mucho conocimiento oculto, mucho conocimiento oscuro, y los hombres de igual manera también lo tienen, pero cada uno lo tiene, digamos, lo puede experimentar o lo puede exponer de forma diferente. ¿Qué pasa aquí? Cuando estos dos seres, digamos, estos dos vampiros, hombre y mujer, se juntan, sus campos energéticos chocan, porque ellos mismos tienen esa capacidad, una capacidad especial en su campo áurico que se repele. Para ellos es mucho, digamos, es mejor poder estar con humanos, digamos, con mortales, porque pueden absorber la energía y pueden alimentarse de esta energía humana, porque hay una parte de ellos, cuando vi que estos seres entraban por un portal, tienen unas condiciones que no son humanas, por eso es que ellos pueden ocupar ciertos cargos importantes, ciertos, sobre los hombres cargos directivos, y estos cargos directivos, cuando uno ve a un hombre vampiro que está en la cabeza de una mesa, de una reunión, su campo energético tiene una capacidad que envuelve, parece un humo que hace que la gente los obedezca y que de alguna manera en una parte, en un subconsciente, ellos empiezan a levitar y las personas que están observándolo quedan como hipnotizados al ver estas capacidades y cómo ellos pueden dominar y controlar. En el caso, digamos, de las mujeres, el control es diferente porque las mujeres tienen eh, sembrado su conocimiento muy con la sexualidad. Entonces la ujú. mujer puede volverse a través de su vagina un gran succionador de energía. ¿Qué hace esta energía cuando succiona sexualmente la energía de un mortal, la energía sexual de un mortal? Pues debilita a este ser, pareciera como si este ser empezara a secarse, y esta persona o este vampiro o esta mujer vampiro empieza a crecer energéticamente, empieza a tomar más fuerza y empieza a tomar una gran vitalidad. Ok, entonces, en resumidas cuentas, son seres encantadores, que nosotros los seres humanos los vemos y nos encantan, así de fácil y de sencillo. Hipnotizan. Hipnotizan, ok. ¿Cómo es, por ejemplo, como veíamos hace rato, la relación entre ellos? ¿Se casan entre ellos? ¿Tienen relaciones entre ellos o prefieren ellos relacionarse con un humano para este alimento? ¿Cómo es que ellos tienen estipulado cómo relacionarse y cómo procrear seres, ya sea de su especie, raza o como lo llamen ellos, con los humanos? Nicolás. Ok, Ira. En un sentido, vendrían siendo de alguna forma los primeros humanos se conectan como los opuestos. Digamos, humanos con un exceso de experiencia emocional, pero poca capacidad de manifestación de la misma. O sea, son humanos que bloquean sus propias emociones Ujú, para de alguna forma utilizarlas en su beneficio, como cuando decides decir algo a alguien, aunque sabes que va a tener una consecuencia, pero de alguna forma limitas tu remordimiento para que no lo puedas sentir. Así aplican las demás emocionalidades. Estos seres los detectan justamente porque embonan perfectamente. Mientras uno es el borde que delimita la emoción, el otro vendría siendo el contenido. Por eso es que es tan satisfactorio para estos seres como consumirlos, porque no solo dejando muy por fuera la parte esta de la sangre o lo que sea, en esta cuestión emocional ujú. consumen lo que el humano de alguna forma no es capaz de controlar.
en ese sentido. Y a la hora en que pudieran tener un contacto físico a nivel emocional, están succionando experiencias como detonantes y esto va como haciendo o cambiando el sabor a lo que están consumiendo. Ok, a ver, entonces, en ese tipo de forma en que ellos van conectando con estas personas, entiendo entonces que lo primero que hacen es este consumo emocional y después que van por el consumo energético, por el consumo, ¿cómo es el proceso de la absorción de estos seres a un humano que llega a caer ahora sí que en sus dominios? Okay. ¿Sí? Fede. Bien, lo que veía es que cada vez que absorben, ese hierro se va directo a la médula espinal, Ira, Ok. y es como si energéticamente toda su parte ósea Ujú. se sostiene mediante la sangre. Es como que si toda la parte de su cuerpo necesita esto y sobre todo también el cerebro se nutre de ese hierro, pero más la parte ósea y el cerebro como tal. Y sí percibo, por ejemplo, mucha palidez en su cuerpo porque es como que ocupan muy pocos recursos minerales para su existencia. Ok, pero aquí hay una cosa, ellos absorben ese hierro, pero a las personas que los están alimentando, les dan ellos algo o por qué estas personas, el inconsciente no se separa, no se aleja, qué es lo que ellos dan a estos seres humanos, aparte de esta forma de tenerlos hipnotizados, como decía Margarita, para que ellos estén ahí con ellos. Observa eso. Margarita. Bueno, ellos se relacionan o se casan con mortales, con seres humanos corrientes, porque pueden tomar, porque pueden absorber. ¿Qué pasa? Que ellos son seres que toman, ellos no son dadores. Ujú. Entonces, ellos por su forma energética, ellos necesitan del alimento humano para poder subsistir. Entonces, para ellos, estar con otra vampira, pues cada uno va a querer tomar lo que tiene el otro y no energéticamente no hay una compatibilidad entre ellos. Ujú. Es más, por eso es que ellos entran a la tierra, por eso es que ellos, cuando empezamos la sesión, el reflejo de ellos no se ve en el espejo, ellos no tienen reflejo. Es una circunstancia o una situación bien particular. Solamente van tomando la forma física en la medida que ellos van atravesando este portal y cuando empiezan a atravesar o cuando pasan por este umbral o este portal y entran a la tierra, ellos empiezan a tomar esta forma humana, pero es una forma humana que es muy diferente a la forma del humano normal, común y corriente. Entonces, sí, ellos, los hijos, y bueno, el punto que tú me mencionabas de los hijos es que con los hijos, cuando un vampiro se une a una mujer normal, este bebé que nace, nace con unas facultades especiales, es una mezcla y hace que este bebé empiece a tener una sensibilidad especial, una percepción, un olfato se va amplificando el olfato y los sentidos de este bebé. Entonces, es como si ellos de alguna manera le dieran esa facultad a este bebé que nace, facultades que los van alineando más a ellos, a unas nuevas razas que entran a la Tierra a Ok, través de ellos. ok. Observa, Margarita, de dónde es donde ellos son originarios y Ujú. cómo es que decidieron entrar y quién es este super señor que les da la bienvenida cuando llegan a la tierra. Nicolás. Mira, Iracema, la función de compenetración que realizan es la siguiente. El proceso inicia con un consumo emocional Ujú. porque eso le brinda la capacidad a esta entidad, que puede ser física o energética, para comenzar a crear un ambiente o propiciar como un escenario.
A partir de la emocionalidad del humano va pintando distintas conceptualizaciones imaginativas. Por ejemplo, cuando un humano está enojado, puede llegar a imaginar que hay fuego, picos y cosas por el estilo. Cuando un humano está triste, puede llegar a imaginar hielo, soledad, como espacio. Entonces, estas tonalidades e imágenes que otorga la parte emocional le sirven a esta entidad que no tiene contenido para utilizarlo y crear de alguna forma la vibración o los escenarios que se necesitan para conectar emocionalmente con la víctima. Cuando la víctima está enganchada emocionalmente, inicia un proceso de extracción energética. Aquí, cuando no son entidades físicas, termina. Cuando son entidades físicas, el proceso de absorción energética debilita el cuerpo físico, lo debilita al punto en el que lo puede llegar hasta enfermar, y es cuando el humano se encuentra en un estadio de debilidad física, cuando se puede dar la absorción como tal de la sangre o de algún líquido más en el reino de la fisicalidad, pero el proceso inicia en la emoción. Cuando hay una situación física de toma, por ejemplo, de sangre, porque ya ha habido esta toma energética, ¿qué va sucediendo con este humano que de forma inconsciente, porque a lo mejor de forma consciente no se da tanta cuenta, pero el inconsciente sí? ¿Qué sucede con este humano físico encarnado y con las emociones y con la vida que va desarrollando él día con día? Fede. Y ya veo que es como un ritual de seducción Okay. que en donde ellos van ofreciendo en diversas situaciones protección y cuidado a la persona. Y de a poco van haciendo que esa persona se vuelva dependiente y adicta a su protección y a su forma de resguardo. Entonces, como la persona busca refugio en ellos, es cuando ellos pueden aprovechar esa situación de debilidad o de vulnerabilidad del otro para acoplarse o para entrar a su campo energético. También percibo como la situación de cuando ellos deciden estar en una relación de pareja con un humano, ellos lo buscan a través de su olfato y hay como como un aroma que ellos perciben compatibles con ellos a través del aroma. Tiene que ver con la cantidad de minerales que tenga su sangre, pero también con la forma de vulnerabilidad de esa persona con respecto a la necesidad de protección. Y sí van como acoplando con estas personas y cuando tienen su pareja, veo que la forma de atrapar a esa pareja es como en una crisálida en donde ellos generan como una extra protección y van envolviendo a esa persona en un enredo de como telarañas así. Ok. En esta forma en que se van relacionando, dices, para buscar una pareja, ellos buscan a alguien por su olor. Pero ¿qué pasa si tú, por decir un ejemplo, eres objeto de deseo de un ser de estos, pero a ti no te atrae, ¿qué hacen ellos? ¿Son obsesivos, no son obsesivos? ¿Buscan otra persona? Porque si es cuestión de alimentación, creo que pueden llegar a buscar la forma de obtenerlo por obtenerlo. No lo sé, observa eso. Margarita. Bueno, yo veo a estos seres muy de baja vibración, los veo muy sombras, los veo como unos seres carroñeros, unos seres que están en unas dimensiones muy, muy, muy densas, muy pesadas y no tienen como una forma definida, pero parecen como unas sombras ellos, y es donde ellos llegan, lo absorben y todo lo secan, todo lo que ellos van Uh, tomando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos van entrando a este, digamos,
entran a este plano y pasan por este umbral que vimos, este señor que está ahí parado es un ser, pareciera un ser inmortal, un ser que no envejece, un ser que los manipula, un ser, porque estos seres, por su condición, son fáciles de manipular, por lo que son seres que siempre están hambrientos de alimento. Ujú. Entonces son seres que son fáciles de ubicar, son fáciles de gobernar y son fáciles también de controlar. Por eso es que este personaje y este señor que está aquí enfrente es el que les autoriza la entrada, pero es el que siempre está observándolos, es el que siempre está como guiando los actos de ellos. Por eso es que ellos van entrando a portales y van entrando a la tierra y van entrando a diferentes escenarios. Y por eso también es que a estos seres, a estas sombras, a estos seres oscuros, les gusta mucho la energía sexual, todo Ujú. lo que sea lujuria, porque toda esa energía sexual va dejando como cascajos, como carroña, como larvas, y estos seres les encanta comerse esas larvas energéticas. Ok. ¿Cómo se llama este señor que les permite la entrada y todo eso para que me permitas hablar con él en la vueltita? ¿Sale? Sí. Nico. Ok, Ira. Mira, cuando ya hay un consumo como tal de una sustancia, pasan dos cosas. Pero antes, quiero saber si quieres entender a la víctima o al victimario. A los dos, primero a la víctima y Ok, después al victimario. Ujú, en la víctima, ujú, la absorción de estos líquidos o la quita en su campo físico va directamente a los componentes que tiene en las debilidades físicas más próximas. Por ejemplo, si hay algún órgano dañado a causa de diabetes o hay algún órgano dañado a causa de alguna célula muerta o algo, de alguna forma acelera ujú. la función de las células que se están autodestruyendo. Ok. Y en el victimario, o sea, en el vampiro, tanto energético o físico, suceden dos cosas. Cuando son muy físicos, estamos hablando de alguna entidad o hasta incluso otro ser humano, Ujú, el líquido tiene una sensación enervante como una droga que activa directamente su órgano sexual ujú. o sus órganos sexuales. Y hablo en general, es como si no necesariamente el pene o la vulva, sino que toda la parte, por ejemplo, en la mujer activa el útero, activa como si al consumirlo estas partes vacías ahora en el cuerpo físico del victimario también tienden como a revivir en instancia del líquido. Y en el sentido energético, toman una recuperación como si la energía les permitiera, pues, como trabajar en estadios del tiempo, Iracema, como si A a ver, nivel energético la energía les regala tiempo. ok. En, en estos del tiempo, fíjate, hay algo muy interesante. Aquí en esta dualidad o en esta fisicalidad, pues existe el día y la noche, existe el frío, el calor, existe todo ese tiempo. ¿Cuál es el mejor tiempo físico para ellos salir, convivir? Porque hay muchas leyendas, hay muchas cosas. ¿Tú qué puedes percibir sobre este tipo de seres vampiro? El Fede. mejor tiempo. Ah, no. Perdón. Ok, Fede. Em, lo que tienen ellos como características que son extremadamente obsesivos. O sea, Ujú, es una obsesión que no frenan hasta que no obtienen lo que quieren. Pero sí percibo una característica que son muy pocas las personas que se rehúsan a ser su pareja, porque ellos ya buscan una característica de persona que en su propia debilidad o en su propia carencia ujú. los busque a ellos. Entonces es un proceso en el que ellos lanzan el anzuelo o algo así como energéticamente y esperan a que la persona sola vuelva y vuelva a acudir a ellos. Pero sí, cuando la otra persona no tiene interés,
no frenan hasta que la otra persona se doblega ante su requerimiento, ante su querer, digamos. ¿Qué, vamos a decir, qué circunstancias o qué cosas o qué herramientas utiliza para poder, vamos a decir, encerrar a estas personas hasta que logran ellos lo que están buscando y lo que quieren en su obsesión? Margarita. Bueno, ahora que vamos aquí como acercándonos más, este ser empieza a tomar la forma de una gárgola. Las alas son unas alas como tejidos, como puntiagudas. Este ser tiene una forma como de dragón y se hace llamar Elohim. Elohim. Ujú. Ok. Ok, Margarita, ¿me permites hablar con Elohim? Sí. Elohim. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Cuéntame, ¿qué es lo que tú haces con estos seres que van entrando a este lugar? ¿Qué es lo que tú haces con ellos o qué es lo que ellos hacen para ti? Bueno, ellos trabajan para mí, ellos son mi ejército. Tu ejército. Ellos, sí, son mi ejército. Ellos trabajan al servicio mío para captar la energía humana, para alimentarnos de la energía humana y poder vivir acá en el planeta Tierra. Ok, pero ¿para qué que necesitas un ejército para captar esto? Porque son muchos los humanos, es mucha la energía que podemos consumir. Son muchos, somos muchos los que estamos aquí en la Tierra y tomamos el alimento humano, el exquisito alimento humano. Ujú. Y entonces, cuéntame, ¿por qué? ¿Qué tiene el alimento humano que no lo pueden ustedes conseguir en otro lugar o en otra o de otra forma? ¿Qué te ofrece el alimento humano que otro no? Nos ayuda a tener un cuerpo similar al del humano, Ujú, casi igual. Cuando tomamos la energía, podemos tomar la forma de ustedes. ujú. Por eso es que somos una sombra, por eso es que no nos vemos nosotros mismos reflejados. Pero cuando entramos y tomamos la energía del humano, podemos tomar su forma, podemos tomar su personalidad. Y eso nos permite habitar aquí en la tierra. Ok, hay muchos leyendas urbanas Mm, sobre los vampiros, ¿no? sí. Y en estas leyendas sobre los vampiros se hablan de muchos rituales o de muchas formas, ya sea de dormir, de comer, de convivir, de estar presentes. ¿Qué tanto de todo? Porque tú debes de saber todo lo que se dice, pues tienes muchos Mm. añitos por acá. ¿Qué tanto de lo que se dice es real y qué tanto no es real? Es real. Es tan real que lo muestran como algo fantasioso para que la gente no crea y nos crea como una gran mentira. Ujú, Pero somos tan reales y convivimos con el humano y convivimos con el humano en las dimensiones a las que pertenecemos nosotros. Nos los traemos a estos espacios donde el humano también siente el gusto por todo lo que por todo lo que hay aquí en este espacio, por todas las energías que se manejan, porque este humano que le gusta la sexualidad, le gusta todo este tipo de rituales, la sangre, le gusta los ritos, le gusta la oscuridad, son humanos que tienen gran afinidad con nosotros,
Entonces, por eso podemos unirnos a ellos, porque somos compatibles los unos con los otros. El misterio, lo oculto, la magia, Ujú. nos encanta a nosotros. Hablando de eso de magia, fíjate que hace poco a un actor le hacían mucha burla porque él tiene en su casa para dormir un ataúd. Y entonces, y aparte tiene cuestiones extrañas en su casa, tiene muebles chistosos, pero bueno, dice que a él se le hace como un juego, como una aventura, como estas personas pueden ser que estén relacionadas de alguna manera contigo y con tu gente o que sean Por parte de ustedes. supuesto, por Ok. supuesto, porque son personas que les gusta estar en estas dimensiones, Ujú. dimensiones que están en la Tierra. ¿Cómo eliges quién es capaz para poder llevar a lo mejor una empresa o una situación? ¿Cómo eliges quién es el que tiene esta fuerza para poder llevar a las personas, a hipnotizarlas, a mantenerlas cerca de ellos? Por lo general son hombres, ¿no? Los que se dedican a este tipo de situaciones. Así es, A ver, cuéntame así por es. qué. Porque son tan fáciles de manipular, porque les encanta el poder. Y ese poder se les muestra a ellos. Ujú. ¿Y cómo se les Cuando muestra a ellos? ellos ven el poder, porque el poder se les muestra cuando se les empieza a otorgar a ellos ciertas posiciones Como por en ejemplo, diferentes ámbitos del gobierno, en ujú, empresas, diferentes posiciones importantes. Se les muestra cómo pueden escalar de una manera rápida y pueden llegar a ocupar estos grandes cargos. Esto los llena, el ego se llena de, de rivalidad, se llena de muchas sensaciones que para el humano eh, pueden ser mezquinas, pueden ser asquerosas, pero para este humano que es fácil, que es débil, le encanta sentir sobre todo lo que es rápido, todo lo que pueda escalar de un momento a otro. No todo lo que viene por partes, por partes, por partes, porque todo lo que viene por partes es muy difícil, toca trabajarlo. Y a estos seres no les gusta trabajar. A estos seres les encanta todo lo que viene así, de una manera rápida, de una manera instantánea. Y ese propio poder les da a ellos la sensación de grandeza. Y esa sensación de grandeza les permite sentir y les permite esclavizar a todos los seres que están a su alrededor, a todos los humanos que también van en esa misma carrera del poder. Son muchos, muchísimos los humanos que les encanta mm, el dinero, el dios dinero, el gran poder de la tierra, el gran seductor de este planeta. a ver, pero cuéntame una cosa. Ellos también les gusta mucho esta cuestión de la energía sexual. ¿Qué Les encanta. son los puestos que son más aptos para tener? O sea, son hombres que se rodean, por ejemplo, puede ser, bu- porque la sexualidad, independientemente de que seas varón o mujer, es sexualidad, es energía sexual, ¿no? Mm, Ok, entonces, pero se rodean de gente que son activos sexualmente o que no son activos o que tienen algún tipo de fijación sexual. O sea, ¿cómo es que ellos se rodean de cierto tipo de gente o les da igual que sean hombres, mujeres, niños, vírgenes? ¿Cómo es eso? En el humano todo esto va escalando, ¿no? Porque el humano, si es abusado desde su gestación hasta la adultez, es un humano que queda con ese sabor o con ese mal sabor del abuso. Entonces, las circunstancias que rodean a estos grandes líderes son seres que también van buscando, son seres igual de carroñeros a nosotros,
porque son seres que Ah, también se alimentan en escala los unos de los otros. Por eso es que ellos van llegando a estas posiciones y van llegando a posiciones importantes y son cabezas muy importantes en la Tierra. Entonces, todo esto es tan piramidal como todo lo que existe aquí en este planeta. a ver, pero una cosa muy interesante. Cuando ellos llegan a tener relaciones y llegan a preñar a un humano o una mujer vampiro llega a ser preñada por un humano, estos cerecitos que nacen con características híbridas de uno y de otro. ¿Qué pasa con estos tipos que yo creo que debe de haber ya algunitos aquí en este lugar, ¿no? En la Tierra. Hay muchísimos en la Tierra. Estos niños que nacen son nuestros, son de nosotros, nos pertenecen y los utilizamos para poder, para que ellos sigan perpetuando a través del sexo nuevos niños que nacen y son nuevos niños que entran a nuestras grandes logias aquí en el planeta. Entonces, fíjate una cosa, cuando se potencia la energía sexual desde lo más básico, desde lo más animal, desde lo más vaginal o desde lo más de cuestión del falo y todo esto, al final de cuentas es muy fácil conectar con ustedes. Entonces, Sí. esta potencialización las puede llevar a estar abiertos a que pueda llegar cualquiera de ustedes en el momento que sea. Sí, y pasa algo, que esta energía sexual que es lujuriosa Ujú. los vuelve a ellos esclavos de esa energía Mm. y no pueden salir de ese ciclo. Y Eh, ellos buscan permanentemente ese alimento. Ellos se transforman en lo mismo que somos nosotros. No hay nada que nos diferencien, porque tenemos los mismos instintos básicos. entonces, al final de cuentas, cuando un ser humano llega a potenciar ese tipo de energía, entonces por eso no puede manifestar, porque al Ujú. final de cuentas está entregando la energía a cerecitos como ustedes o como otros, o simplemente desperdiciando esa capacidad de creación manifestada desde ahí. ¿Es así? En todas las formas, así es, en todas las formas. En todas las formas en que se puede manifestar esta energía o este rango de energía, que es una energía vital que lo sostiene a ellos, a nosotros y al planeta. ¿Dónde es la comunidad más grande donde se encuentran tus pues los que están contigo, pues tus, Hay, hay cabezas en todas partes, hay cabezas principales en todas partes. Y, y esas cabezas hacen parte de muchas cabezas. pero la comunidad Son más muchas. grande pero por ejemplo, la comunidad más grande de seres vampirescos, no sé, pudiera estar en algún país, Están en organizaciones, ok, pero en grandes organizaciones. en qué país se encuentran los más, por ejemplo, la comunidad latina en Estados Unidos es muy grande y entonces resulta que en la comunidad latina en Estados Unidos, por ejemplo, hay más mexicanos. Así, ¿dónde es? ¿En qué país es Pero donde? estas que estás hablando tú son nuevas organizaciones. Estamos hablando de organizaciones muy antiguas que han vivido en el planeta, que se han unido en sangre para que esta energía pueda prevalecer y pueda gobernar la Tierra. Estas familias que son y que han estado aquí en la Tierra, que han habitado puntos como Italia, puntos como Gran Bretaña, diferentes puntos de la Tierra antes de que estos territorios existieran como ustedes actualmente los ven.
Ajá. Fueron familias que entraron a este planeta y estas mismas familias empezaron a mezclarse entre ellas y estas familias empezaron a sentir el poder de cómo al mezclarse entre ellas esta energía o la sangre se potencializaba. Por eso se crearon estos grandes linajes que actualmente están en la Tierra, que son de todas las clases y de todas las razas. Después se fueron creando organizaciones para sostener a todas estas familias, para que estas familias nunca se acaben y puedan prevalecer a lo largo de los ciclos de la Tierra. Ellos, las organizaciones que tú hablas, son simplemente esclavos que trabajan a nuestro servicio. Mm, ok. Entonces, estas grandes organizaciones, por ejemplo, es una pregunta, ¿pueden estar relacionadas de alguna forma, ya sea con situaciones o de narcotráfico o de tráfico de personas o de tráfico de órganos o de tráfico de estupefacientes? No sé, cuéntame De tú. todo, somos los gobernantes y los amos de todo. Estamos en todas partes, estamos camuflados en todas partes. Por eso es que todas estas formas en que vamos utilizando a ciertas mujeres y a ciertos humanos que los vemos con ciertas cualidades que sirven para que otros humanos puedan seguir siendo esclavos y terminan siendo esclavos los unos de los otros, como una cadena interminable en este planeta Tierra, una cadena que nunca terminará, porque siempre la sed y el poder estarán presentes en los humanos, porque así han sido programados ustedes, A ver, ambiciosos y corruptos. ay, qué fuerte. Así es. Oye, a ver, si un humano que no es vampirito, de repente dice, yo quiero pertenecer a tu clan y a tu asociación y todo, Claro, tiene que cumplir ciertos requerimientos. por supuesto. ¿Cuáles son los requerimientos que necesita alguien para ser parte de tus asociaciones? Hay partes, hay diferentes rituales de iniciación para aquellos que quieren entrar en nuestras logias, en estas grandes asociaciones, rituales de sangre, rituales de sexos, rituales de que tienen que matar, eh, pueden empezar matando animales y de ahí siguen con los niños y siguen con las mujeres. Y así ellos pueden probar que tienen la capacidad y que pueden estar y pertenecer a nuestra asociación, a Ok, nuestra organización. pero entonces cualquier humano común y corriente que decida, o sea, no tiene que tener ninguna característica No, especial. porque muchos temen, muchos le temen a la oscuridad. Hay otros que se sienten atraídos por ella. Ellos son un blanco perfecto. A los que temen, no, porque hay unos que están cobijados por energías que de alguna manera son las mismas ramas nuestras y que ellos inconscientemente están involucrados con nosotros, pero hay unos que son más presentes, hay unos que entran de forma consciente. Estos miedosos que les gusta estar en las religiones, que les gusta estar rezando y les gusta estar tomando eh, Eucaristías y tomando este tipo de alimentos, lo hacen de una forma inconsciente, Ujú. es diferente, pero todo va llevando a un mismo camino, todo va llevando a un mismo fin, que es gobernar este planeta Tierra y Pero, mantenerlo así en esta forma. pero entre ustedes, ¿cómo hacen? Porque hay tantos que quieren gobernar y tantos que hacen. ¿Cómo es el acuerdo que ustedes tienen para quién tomar, quién no tomar, cómo hacer, qué no hacer? ¿Cómo es el acuerdo ustedes como entidades que tienen para sobrevivir entre ustedes y no pelearse un humanito o una... Porque no somos tan estúpidos como los humanos que pelean entre ellos. Nosotros no, porque sabemos perfectamente que si peleamos entre nosotros, esto se acabaría, todo esto se derrumbaría. Ujú. Por eso es que cada uno sabe lo de cada uno
y cada uno respeta lo de cada uno. Mm. Y así siempre ha sido. Y así será. El que quiera gobernar o el que quiera pasarse de vivo, ahí es aniquilado, sale Mm. de esto. Y así pasa también en las esferas humanas, ¿no? Ujú, Pero en general entre nosotros tenemos pactos y ujú. estos pactos son de respeto, O sea, entre porque ustedes, entre nosotros nos respetamos, ok. por supuesto, Como las mafias, ¿no? Que que exactamente. códigos y que se respetan los Esto códigos. es exactamente. Funciona de la misma manera. Mm, Y el ok. que quiera salir no puede, es igual. Todo Oh. funciona de la misma manera porque son prototipos que se han ido puesto en la tierra. Y si hay Y alguien que entre ustedes quiere faltar a la palabra, ustedes mismos se encargan de terminar con él. así es, Mm, bueno. así es. Pero el poder es tan seductor Ujú. que el querer salir de esta posición es torpe. Sería muy torpe y Es lo muy que, estúpido. es algo que yo siempre me he preguntado, ¿qué tiene el poder que hace a la gente estúpida? Porque, Engrandece el ego pues sí, y los enceguece. ese, pero al final ni tienes nada tampoco. Pero el ego sí les hace ver que tienen mucho, porque los hace sentir grandes y poderosos. Mm, Así, así haya una parte de ellos que se sientan ínfimamente pequeños. Pero así funciona el ego. ok, Y por eso es que el ego es fácil de manipular. ujú, ok. ¿Algo más que me quieras comentar? No, nada más. Ok, déjame con Margarita, por favor. Margarita, desconecta. Margarita, Sí, ¿cómo te sientes? bien, Ok, descansa un poco. Nico. sí. Mira, de alguna forma esta información también alimenta a lo que estaba viendo Margarita. En el sentido de los tiempos Ajá. y los espacios, es en la noche Ujú. el tiempo en el que las capacidades del vampiro se ven potenciadas o incluso como agrandadas. ¿Por qué? Porque en el sentido de la noche la mayoría de los humanos habitamos en el espacio del sueño. Ujú. Cuando nosotros como humanos salimos al espacio del sueño, dejamos como un estilo como de guardia autónoma que de alguna forma mantiene los estatutos de la energía, pero al no estar de alguna forma nuestra conciencia y estar en otros planos en la mente, se deja como al cuerpo vulnerable y eso beneficia al victimario. Ok. Entonces, en estos tiempos, por ejemplo, de noche, ¿qué es lo que estos seres, hombres, mujeres o lo que sea, van buscando más, ya sea en el etérico o en lo físico? Porque en lo físico también, bueno, hay ciudades que tienen una vida nocturna bastante activa. Eh, Fede. Bueno, lo primero que percibo es que ellos son muy transgresores de la mente, Ira, y que de Ujú, alguna forma van atrapando a su víctima o a su presa como a través de lo que la persona o sea, lo que quiere, pero lo que quiere físicamente. Entonces, por ejemplo, de repente alguien piensa que quiere comprarse algo que vio en un lugar y esa persona va seduciendo a esta otra a través de regalos. Y esos regalos traen impresiones que van manifestándose en el cuerpo de la persona y ellos van marcando energéticamente con sellos la espalda, Ira. Yo percibo oh, dos sellos específicos. ujú, Uno es un círculo que tiene dividido a la mitad en forma vertical con una línea y después desde ese punto
de abajo salen otras 2 líneas hacia los medios laterales del círculo. O sea, Entonces son 3 es líneas. en el coxis de En, la columna. Y entonces claro, se une y va como hacia las paletas, ¿no? De nuestra espalda. sí, y es bien un círculo. Ese es un sello. Y después otro sello muy característico de ellos que se ve en muchas cosas es como la marca de tres, como de 3 arañazos, como de 3 arañazos de un animal, como que desgarra la piel. Ujú, Y hay de 3 y de 4 dedos. Es como que si los de 3 ajá. son marcas sexuales Ah, y los de 4 son marcas de pertenencia, o sea, cuando ya esa persona es de uno y es como, o sea, de uno de los vampiros. Y es ujú. como que si ellos cuando hacen esa marca también dejan la marca de su olor, como marcando su territorio con esa persona. Ah, o sea que si llega otro vampirito y le gusta No fulanita o puede, fulanito, no puede. Ok. Porque ya no. tiene dueño. Ujú. Oh, Ya la interesante. marcan y a la vez es como que si ese sello es también un pacto de la otra persona. Entonces, cada vez que ellos van generando un regalo, la otra persona va cayendo más en esa forma de seducción y le va gustando más y se va volviendo más adicta también. Ujú. Entonces, esta energía o esta forma de interactuar de estos seres van despertando una adicción energética en el humano y una adicción emocional, que es la que ellos también tienen, esta adicción a lo que absorben tanto física como energéticamente de los humanos. Es así, ¿verdad? Exacto. Ok, Nicolás. Mira, yo lo que primero que veo que buscan Iracemas son espacios en los cuales, como tú mencionabas, los ciclos de sueño no estén tan alterados. Por eso es que siempre se manifiesta este tipo de presentaciones como en pueblos o ciudades pequeñas, porque el paso de un vampiro energético, ya sea físico o energético como tal, perdón, va dejando como una estela de enfermedad. Es como Mm, si a todos los que fueran a verse afectados terminan como por tener en algún momento temperatura, algún tipo de anemia, bajas energéticas y pareciera como algún tipo de virus estacional. ujú. Por eso es que requieren que los espacios que buscan no sean tan aglomerados. Oh, fíjate una cosa muy interesante. Esta cuestión del virus cercano que tuvimos hace unos momentos nace de una especie de un murciélago que en algún momento el humano, por las leyendas, por la cultura, lo relaciona mucho con este tipo de seres energéticos. Observa si esto tuvo o tiene o no tuvo nada que ver con esta creación de esta situación y esta energía tanto de aislamiento como de enfermas, o sea, de cuestiones de enfermedades, de todo este tipo de cosas. Fede, quiero que tú observes estas leyendas urbanas que hay, tanto de, por ejemplo, de que tienen que dormir y tiene que haber un pedazo en sus casas de tierra de donde ellos sientan que está o que estuvo algún muertito o una cosa ahí. Y esta cuestión también de las dagas, estas que utilizan o que se dice que se utilizan, las estacas y todas esas cosas. Observa qué tanto es esta leyenda urbana y cómo lo han manejado. Y Margarita, quiero que observes esta cuestión muy vampiresca de que por más que el vampiro esté en la ventana de tu casa o en la puerta de tu casa, si tú no permites que entre, no puede entrar, porque si entra, algo le sucede.
todas estas cuestiones de leyendas que han traspasado siglos, que han traspasado culturas, ¿han sido reales, no han sido reales? ¿Y cómo es que han sobrevivido a lo largo de tantos siglos? Nico. Mira, sí tiene una relación en un sentido energético, porque haz de cuenta que lo que provocó Ujú, la percepción de este virus que mencionas ujú, fue alterar los estadios emocionales. mm, Creaba la conclusión emocional de la terminación de la vida o el fatalismo al decidir que la muerte ya no dependía de ti mismo, sino que pudieras ser arrebatado de la vida a causa de este tipo como de virus. Y eso debilita la capacidad emocional del colectivo y hace de la humanidad una presa sin defensa. Sí, porque me llamó la atención porque tú decías, es que ellos es como si fuera el borde. Entonces, todos estos años la humanidad ha estado en este sentido con las emociones a flor de piel, o sea, Claro. de la vida, de la muerte, de la enfermedad, de esto, del otro. Entonces, rellenando estos bordes emocionales que al final de cuentas estaban vacíos. Bueno, Fede. Bien, hay algunas cosas de los mitos que son verdaderos, como por ejemplo A que ver. ellos prefieren mucho más estar en lugares oscuros Ujú, que en lugares con sol, pero eso de que el sol los mata es mentira. ujú, Em, Ellos sí tienen mayor sensibilidad a la luz solar ujú, y es como que no están tanto tiempo expuestos a los rayos de luz, ujú, pero no es que eso se dé así de esa forma en la que cuenta el mito. ujú, Después, por ejemplo, sí percibo el castillo de Transilvania como el punto central en donde vive este ser energético que estaba Margarita canalizando. mm, Energéticamente se manifiesta ahí como el centro, como el punto, em, como la sucursal principal, diríamos así. ujú, Y sí percibo mucha relación con castillos de piedra como un lugar favorito, como una forma así, el olor a moho mm, como una predilección, como una elección que les gusta. Y sí percibo que la mayor parte de humanos que les gusta mucho los cementerios ujú. y les gusta sí tener algo de tierra o un muerto en la casa, como por ejemplo ceniza de algún muerto o como la tierra debajo de las camas. Oh, Eso sí, y lo que respecta a las dagas, ujú. em, y de los ajos también que Ah, me vino, ajá. es como que el aroma a ajo espanta determinadas cosas que a ellos les gusta, pero no es como un determinante para que ellos elijan algo. Mm, ujú, Y sí percibo que las dagas son como una herramienta tanto para su eliminación como para su vida. Es como una forma dual en la que la daga existe en la vida de ellos. ok. Margarita. Bueno, yo aquí me fui a un origen muy dual del humano y es observar a estos seres como una sombra, unos seres que se presentan en la noche. Y aquí veo la dualidad del ser, veo la dualidad del ser cuando le ha sido como manipulado que la sombra siempre es mala, que la sombra o su parte oscura es la parte que no puede ver, es la parte que tiene que excluir. Entonces, ¿qué pasa? Esto se va uniendo como, es como un rompecabezas que se va uniendo una pieza con la otra. Todos estos mitos y estas leyendas lo que hacen es afianzar en el humano estas formas de la oscuridad
y de estos seres que vienen a hacer daño, que en el fondo también están representando su propia sombra, el miedo a integrar la sombra, porque si integro la sombra, esta sombra me puede hacer daño. Entonces todos estos mecanismos, como decía Fede, del ajo, de la cruz, de las cruces con hierbas, de la estaca, hacen que el propio ser, por creencias, él mismo sienta que es una dualidad, Mm, que no puede ser sino luz y que si es sombra, es un ser que tiene que ser repudiado. ¿Qué pasa con esto? Que estas sombras de estos seres que existen como parte de una dimensión de la Tierra hacen que el reforzar esta condición en los humanos condicionen la estadía de ellos aquí en la Tierra, porque hacen que ellos se alimenten y alimentan al humano de estas creencias duales. Entonces, para el humano, la sombra, la ujú. oscuridad siempre va a ser mala, siempre va a ser terrorífica, siempre la van a conectar con episodios y momentos donde aparte de todo lo que pueden ser rituales y todo lo que puede ser lo que la oscuridad guarda y esconde como secretos, también se conecta con la muerte. Entonces aquí empezamos a conectar la muerte, empezamos a conectar la luz con la vida, empezamos a hacer una conexión muy dual de lo que pasa y está representado en la tierra y de lo que estos seres quieren manipular y quieren doblegar al humano haciéndolo sentir a él que son dos personas y que estas dos energías nunca se van a poder unir Ahora, porque no son compatibles. exacto, ahora una cosa muy interesante. Estas leyendas urbanas o estas energías cuentan de la relación con todos estos seres misteriosos y la luna. Entonces, observen los tres. ¿Qué relación ven ustedes que hay o no existe entre las manifestaciones de estos seres y las etapas de la luna? Nicolás. No te oigo, Nico. La conexión es como muy leve, Iracema. En realidad, los únicos 2 puntos lunares que yo ubico que como trascienden en la perspectiva de estos seres que hemos estado indagando el día de hoy, solamente los veo cuando no hay luna o cuando hay luna llena. Y en ese sentido, cuando hay luna llena, los estadios emocionales del humano, al ser como resguardados en nuestro líquido interno, Ajá, se ven más alterados, claro, están como más liberados de alguna forma. Y cuando no hay luna, nos encontramos más cerrados en un sentido de exposición emocional, pero no por eso nos hace menos o más vulnerables, sino que cuando no hay luna, la emoción es más plana y si el vampiro energético tiene una idea específica de cómo quiere llegar, puede ser más directa. ok. Fede. También muy parecido a lo que percibe Nico, pero yo percibo la luna nueva cuando está apenas asomándose, Ujú, como esa nulidad o algo así de luna, es como que hay un momento en esa luna en que los fluidos del cuerpo se manejan de manera más lenta y cuando está en luna llena se manejan los fluidos como de manera más intensa y están corriendo más fuerte en el torrente. Entonces también es una forma de cómo anclan su actividad nocturna en base a los movimientos de fluidos del cuerpo. ok. Margarita. Bueno, yo la forma como la veo, la luna la veo como un gran vórtice de energía, como un depredador, igual que estos seres, Ujú, o sea que es el gran depredador de la Tierra y cuando empiezas o se ven los ciclos de la Tierra, pues la Tierra se empieza a ver en sus dimensiones. ujú, Entonces, lo que hace esta luna es activar estas condiciones, estas formas a través de estos ciclos o de las estaciones y lo que hacen es potencializar en el ser toda esta manifestación de energía que la propia luna, por la misma forma que gira como este vórtice, es una gran aspiradora que va tomando la energía y va llevando la energía a otro plano dimensional
que es otro estado diferente al que vemos aquí alrededor de la Tierra. Son como estados diferentes que hay en el sistema solar de alimentación y de depredación. Pareciera un fractal, la Luna, un fractal, y nosotros somos un pequeño fractal, y más adelante son grandes fractales que van volviendo o van formando un gran símbolo que representa el sistema solar. Ok. Vamos a dejarla aquí porque ya tenemos una horita. Desconectamos de todo y de todos y regresamos aquí. Desconectamos y empezamos a sentir nuestra fuerza, sentimos nuestra capacidad, nos sentimos tranquilos y relajados, nos sentimos contentos, bien, poderosos y cada uno a su ritmo. Abre sus ojitos. Y entonces cuéntenme, ¿qué tal? Bien. Nico, ¿cómo te fue? Margarita, ¿cómo les fue? Excelente. Fede, ¿cómo te fue? Muy bien, mira, todo estuvo muy bien. ¿Qué tal? Bueno, ¿Qué tal Bueno, con ¿qué, los qué vampiros? tal con los vampiros, Y vamos a seguirle así para este mes. Vamos a ver muchas Ujú. cosas. Gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Gracias, chicos, por ser nuestros ojos en esta indagación. Síganos en nuestros canales. Escríbanme a mi correo electrónico info@iracemahipnosis.com. Seguimos aquí. Gracias a todos. Cortamos la grabación. Bye. Bye bye. chao. Chao.